Daniel era un joven con grandes aspiraciones, pero también con una profunda frustración debido a la vida modesta que llevaba junto a su madre, Elena. Creció viendo a sus amigos rodeados de lujos, coches caros y oportunidades que él nunca tuvo. A medida que fue madurando, esa diferencia se transformó en un resentimiento creciente. Su madre siempre le enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo enfrenta los retos y mantiene su integridad. Pero esas palabras se perdieron en Daniel a medida que el deseo de una vida mejor se apoderaba de él. Elena, una mujer fuerte y dedicada, había criado a Daniel sola después de la muerte de su esposo. A pesar de las dificultades económicas, nunca dejó que le faltara amor y enseñanzas sobre el esfuerzo honesto. Sin embargo, para Daniel, el amor y los sacrificios de su madre no eran suficientes para llenar el vacío que sentía al compararse con los demás. A medida que se rodeaba de amistades que valoraban más las apariencias que la esencia de las personas, su percepción de la realidad se distorsionaba aún más. Para él, la falta de dinero se convirtió en la única barrera que lo separaba del éxito. En su mente, la pequeña propiedad que Elena poseía representaba la única oportunidad real para alcanzar el estilo de vida que siempre había soñado. Un día, uno de sus amigos, en tono medio en broma, le sugirió que si tuviera una herencia como la de Daniel, su vida sería muy diferente. Aquellas palabras se clavaron en la mente de Daniel como un veneno que lentamente se transformó en la semilla de una idea peligrosa. Se dio cuenta de que si pudiera deshacerse de su madre y tomar el control de la herencia, podría construir el futuro que siempre había imaginado, lejos de la pobreza que tanto despreciaba. Daniel comenzó a distanciarse emocionalmente de Elena, quien notaba con dolor cómo su hijo se transformaba en alguien desconocido para ella. Lo que más le dolía era que sus intentos por acercarse y entenderlo solo parecían irritarlo más. A pesar de sus esfuerzos por mantener el vínculo y explicarle que el amor y la honestidad eran lo más importante, Daniel se sumía cada vez más en su odio hacia la vida que llevaba. Pronto, esa frustración se convirtió en una rabia dirigida hacia su madre, a quien culpaba por todo lo que consideraba sus fracasos. Fue entonces cuando Daniel tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En lugar de buscar una salida honesta a sus problemas, optó por traicionar a la única persona que siempre había estado a su lado. Decidió incriminar a Elena en un crimen que ella no había cometido, planificando cuidadosamente cada detalle para asegurarse de que todas las pruebas apuntaran hacia ella. A medida que su plan tomaba forma, la figura de su madre, una vez símbolo de amor y protección, se convirtió en un obstáculo que debía eliminar para alcanzar su tan anhelada libertad financiera y social. La traición de Daniel no fue un impulso momentáneo, fue el resultado de una decisión calculada y fría, una en la que el amor y la gratitud hacia Elena se vieron eclipsados por su ambición y su deseo de pertenecer a un mundo al que creía merecer. Elena, completamente ajena a las maquinaciones de su hijo, seguía levantándose cada día con la esperanza de que Daniel volviera a ser el niño cariñoso que alguna vez había conocido, sin imaginarse que su propio hijo estaba a punto de cambiar su vida para siempre en nombre de sus propios deseos egoístas. La noche que todo cambió para Elena comenzó como cualquier otra. Daniel, con una precisión calculada, había escondido algunas de las joyas robadas durante el asalto en varios rincones estratégicos de la casa. Sabía exactamente dónde colocar cada pieza, asegurándose de que todo pareciera un descuido de su madre. Sus movimientos eran rápidos y precisos, guiados por una frialdad que contrastaba con la calidez y la inocencia del hogar que Elena había construido para él. Cuando llegó el momento decisivo, Daniel se aseguró de que no quedaran rastros de su propia participación en el crimen. Limpió cuidadosamente cualquier evidencia que pudiera vincularlo a la escena del robo, eliminando sus huellas y dejando todo en su lugar para que la policía encontrara lo necesario para culpar a Elena. Esa madrugada, la calma de la casa fue rota por un golpe en la puerta.
Elena se levantó, sorprendida por el ruido, y con el corazón acelerado abrió la puerta solo para encontrarse cara a cara con dos oficiales de policía. «Elena García, está usted bajo arresto por robo y asesinato», le dijo uno de los oficiales con voz firme. Las palabras retumbaron en su mente como un golpe, y por un momento no pudo comprender lo que estaba pasando. Su mente intentaba procesar la información mientras los oficiales le mostraban una orden de arresto y le explicaban que habían encontrado pruebas irrefutables en su casa. Elena balbuceaba, tratando de explicar que debía tratarse de un error, pero sus palabras caían en oídos sordos. Mientras los policías registraban la casa, encontraron las joyas exactamente donde Daniel las había escondido. Cada pieza hallada se convertía en un nuevo clavo en el ataúd de Elena. No podía creer lo que estaba viendo. Esos objetos jamás habían estado allí, y no tenía idea de cómo habían llegado a su hogar. Intentó explicarse, pero los oficiales no parecían interesados en escuchar sus súplicas. Todo indicaba que ella era la culpable, y el caso contra ella se fortalecía con cada nueva evidencia que emergía. Los vecinos, al ver a Elena siendo esposada y escoltada fuera de su casa, murmuraban entre sí, sorprendidos y confusos. Algunos miraban con incredulidad, mientras que otros con una mezcla de lástima y desconfianza. Para ellos, Elena siempre había sido una mujer honesta y trabajadora. Ver a la policía llevársela les resultaba incomprensible. La imagen de su hijo, Daniel, era otra cuestión. Pocos sabían el resentimiento que él albergaba, y mucho menos que estuviera detrás de esa traición. Mientras la llevaban al coche patrulla, Elena solo podía pensar en Daniel. Esperaba verlo aparecer en cualquier momento para aclarar el malentendido, para defenderla y explicar que todo era un error. Pero Daniel no apareció. Estaba oculto, observando desde lejos cómo su plan se desarrollaba perfectamente, sin el más mínimo asomo de culpa o remordimiento en su rostro. Su corazón se endurecía más a cada paso de Elena, convencido de que su sacrificio era necesario para lograr la vida que él tanto deseaba. Horas más tarde, Elena se encontraba en una fría sala de interrogatorios, enfrentando preguntas que la confundían y la lastimaban aún más. Los oficiales le mostraban las pruebas que habían sido encontradas en su casa, las joyas, su supuesto vínculo con el robo y la evidencia que la situaba en el centro de la escena del crimen. A cada respuesta de Elena, los investigadores respondían con más acusaciones, no creyendo ni una sola palabra de su defensa. Elena seguía insistiendo en su inocencia, pero el peso de las pruebas era abrumador. No podía comprender cómo las cosas habían llegado a ese punto. Cada vez que intentaba explicar que era imposible que ella estuviera involucrada en semejante crimen, los policías la miraban con desdén, como si sus palabras fueran una mera formalidad. En ese momento, su mente empezó a sospechar, aunque no quería aceptarlo. ¿Podría Daniel estar detrás de todo esto? Pero enseguida desechaba la idea, porque no podía creer que su propio hijo fuera capaz de algo tan cruel. Desesperada y sola, Elena fue trasladada a una celda de prisión preventiva, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer que había trabajado toda su vida con honestidad, que había criado a su hijo con amor y valores, ahora se encontraba acusada de delitos que jamás habría imaginado cometer. Mientras las puertas de la prisión se cerraban con un eco metálico, el rostro de Daniel se mantenía en su mente, la única figura que no podía comprender ni dejar de amar, incluso en su desolación. Elena estaba perdida en una vorágine de dolor y confusión mientras se enfrentaba a la dura realidad de su encarcelamiento. Las paredes frías y grises de la celda se sentían como un cruel contraste con el hogar cálido y acogedor que una vez compartió con su hijo Daniel. Las imágenes de su vida anterior la atormentaban constantemente. El aroma del café por la mañana, el sonido de las risas de Daniel cuando era niño, y los recuerdos de los sacrificios que había hecho para darle una vida mejor. Pero ahora, todo lo que alguna vez había conocido parecía estar atrapado en un sueño distante y roto. Día tras día,
el dolor por la traición de su hijo se profundizaba. Al principio, Elena se negaba a aceptar que Daniel pudiera tener algo que ver con su caída. Pensaba que tal vez era una especie de malentendido, que en algún momento él aparecería para explicar lo que había ocurrido y limpiar su nombre. Sin embargo, con cada día que pasaba sin una visita, sin una llamada, sin una palabra de su hijo, la sospecha se iba transformando en certeza, y luego, en un desgarrador sentimiento de traición. En las primeras semanas en prisión, Elena se aisló emocionalmente. Su dolor no era solo por la injusticia de estar encarcelada por un crimen que no cometió, sino por la devastadora realización de que el mismo hijo al que había dedicado su vida y amor, la había abandonado. Intentaba recordar los momentos en que Daniel era un niño cariñoso, cuando corría hacia ella en busca de consuelo después de un mal día, y no podía reconciliar esos recuerdos con la frialdad y el desprecio que él mostraba ahora. Era como si aquel niño amoroso hubiera desaparecido para siempre. El silencio en la celda por la noche era ensordecedor, amplificando los ecos de su sufrimiento. Mientras las otras reclusas dormían, Elena permanecía despierta, atormentada por las preguntas que giraban en su mente. ¿En qué momento su hijo se había transformado en alguien tan despiadado? ¿Cómo había fallado como madre para que él llegara hasta este punto? Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro mientras intentaba encontrar respuestas en la oscuridad, pero no encontraba más que vacío. Durante el día, Elena se esforzaba por mantenerse ocupada con las tareas que le asignaban en prisión, pero cada pequeña actividad parecía insignificante frente al peso de su dolor. Conoció a otras mujeres que también habían caído por circunstancias injustas o por la manipulación de personas en las que confiaban. Estas historias la golpeaban fuerte, pero también le daban un pequeño atisbo de consuelo, ya que se dio cuenta de que no estaba sola en su sufrimiento. Sin embargo, el hecho de que otras compartieran su dolor no disminuía el suyo propio. Una tarde, una mujer mayor llamada Carmen, una veterana en la prisión con una expresión dura pero una mirada comprensiva, se acercó a Elena. «Tú no pareces el tipo de persona que pertenece aquí», le dijo con franqueza. Elena, con la voz quebrada, respondió: «No lo soy. Estoy aquí por culpa de alguien a quien amaba más que a mi vida». Carmen, habiendo visto muchas historias similares a lo largo de los años, simplemente asintió y le ofreció un consejo directo. «Si quieres sobrevivir aquí, no puedes aferrarte al dolor. Tienes que encontrar una forma de luchar, no solo por tu libertad, sino también por tu dignidad». Las palabras de Carmen resonaron en el corazón de Elena. Por primera vez, alguien parecía entender la profundidad de su lucha interna, no solo contra el sistema judicial que la había encarcelado, sino contra los propios sentimientos de amor y traición que sentía hacia Daniel. Carmen se convirtió en una amiga y mentora para Elena dentro de esos muros fríos, ayudándola a ver que su batalla no debía terminar con su encarcelamiento. Aunque el dolor por la traición de su hijo aún la desgarraba por dentro, empezaba a sentir que tal vez aún había una chispa de esperanza en algún rincón de su corazón. Elena se aferraba a esa pequeña chispa, a esa promesa de lucha, aunque la confusión y el dolor seguían consumiéndola. Sabía que tenía que encontrar la fuerza para levantarse, no solo por ella misma, sino también por la verdad. Carmen le repetía constantemente que el amor y la esperanza podían ser tanto una carga como una fuente de poder. Para Elena, la cuestión era cómo transformar ese amor en la fuerza que necesitaba para probar su inocencia y, al mismo tiempo, encontrar una manera de lidiar con la traición más devastadora que una madre puede experimentar: la traición de su propio hijo. En medio de su desesperación y sin ninguna esperanza a la vista, la vida de Elena dio un giro inesperado, cuando la periodista Ana y el abogado Luis comenzaron a interesarse en su caso. Ana, una periodista conocida por su tenacidad y su compromiso con las causas de justicia social, había oído hablar de la historia de Elena a través de rumores sobre la injusticia de su encarcelamiento.
Decidida a investigar, contactó a Luis, un abogado con una sólida reputación por defender a personas que habían sido víctimas de errores judiciales. Juntos, comenzaron a analizar las pruebas que llevaron a la condena de Elena, convencidos de que algo no encajaba. Luis, al revisar los documentos judiciales, encontró varias inconsistencias que le parecieron alarmantes. Las pruebas parecían demasiado convincentes, casi como si hubieran sido diseñadas para que no quedaran dudas sobre la culpabilidad de Elena. Las joyas encontradas en su casa estaban perfectamente colocadas en lugares que eran fáciles de descubrir, lo cual levantó sospechas en su mente. Además, algunos testimonios presentados durante el juicio parecían tener conexiones con Daniel, el hijo de Elena, aunque este detalle había pasado desapercibido en la investigación original. Ana, por su parte, comenzó a investigar los antecedentes de Daniel y su círculo social. Lo que descubrió la dejó aún más convencida de que algo andaba mal. Daniel había estado rodeándose de gente conocida por buscar dinero fácil, y su cambio de comportamiento coincidía con el momento en que se empezaron a acumular los problemas para Elena. Ana también se enteró de que Daniel había adquirido un estilo de vida más lujoso poco después del encarcelamiento de su madre, lo que hacía que sus sospechas se intensificaran. Ana y Luis se dieron cuenta de que, si querían liberar a Elena, necesitaban ir más allá de las pruebas evidentes. Decidieron que la clave para desmantelar la acusación falsa contra Elena radicaba en encontrar a alguien que pudiera confirmar lo que ellos ya sospechaban: que Daniel había manipulado todo desde el principio. Se centraron en localizar a Miguel, un viejo amigo de Daniel, que parecía haber desaparecido del radar después del juicio. Ana estaba convencida de que Miguel sabía más de lo que había dicho, y que su testimonio podía ser la pieza que uniera todo el rompecabezas. Mientras Ana y Luis seguían su investigación, comenzaron a visitar a Elena regularmente en prisión, no solo para informarle de sus avances, sino también para darle algo que había perdido: esperanza. Al principio, Elena estaba escéptica. Después de todo lo que había vivido, había dejado de creer que la justicia pudiera estar de su lado. Pero la sinceridad y la determinación de Ana y Luis comenzaron a desmoronar poco a poco el muro de desconfianza que ella había construido para protegerse del dolor. En una de esas visitas, Ana le dijo a Elena: «Sabemos que todo esto debe ser muy difícil para ti, y que confiar en nosotros no es fácil. Pero prometo que no descansaremos hasta encontrar la verdad y sacarte de aquí». Luis, con su tono siempre calmado y profesional, agregó: «Hay algo en este caso que no cuadra, Elena. Las pruebas en tu contra son demasiado convenientes, y estamos convencidos de que tu hijo, Daniel, está involucrado de alguna forma. Lo que necesitamos es encontrar a Miguel y lograr que hable». Elena sintió una mezcla de alivio y dolor al escuchar las palabras de Luis. La idea de que Daniel pudiera ser el responsable de todo lo que estaba sufriendo se hacía cada vez más real. Aunque una parte de ella seguía queriendo proteger a su hijo, otra comenzaba a darse cuenta de que, para recuperar su vida, tendría que enfrentar la posibilidad de que él realmente la había traicionado. El dolor era casi insoportable, pero también era un llamado a la acción, a luchar por su propia dignidad y por la verdad. Durante los siguientes días, Ana y Luis redoblaron sus esfuerzos para encontrar a Miguel. Se enfrentaron a puertas cerradas, a pistas falsas y a personas que no querían involucrarse por miedo a represalias. Pero su determinación no disminuyó. Sabían que liberar a Elena no solo significaba sacar a una mujer inocente de prisión, sino también exponer la verdad y mostrar cómo el sistema puede fallar cuando se basa en pruebas manipuladas. Elena, por su parte, comenzó a notar un cambio en sí misma. Las visitas de Ana y Luis, y la posibilidad de que su inocencia pudiera ser probada, le dieron una nueva razón para resistir. Ya no estaba completamente consumida por la desesperación. Aunque el dolor por la traición de Daniel seguía presente, también había una chispa de esperanza encendida por la idea de que podría recuperar su libertad y su dignidad.
Y aunque esa lucha significara enfrentar la verdad más dolorosa de todas, sabía que no podía rendirse. Después de semanas de una búsqueda intensa y agotadora, Ana y Luis finalmente lograron encontrar a Miguel. Vivía en un barrio periférico, alejado de todo, llevando una vida discreta, casi como si intentara desaparecer del mundo. Su hogar reflejaba el estado de alguien que había estado huyendo de su propia culpa, con paredes descoloridas y ventanas opacas que parecían haber sido testigos de muchos momentos oscuros. Miguel había sido un amigo cercano de Daniel, y la distancia que ahora mantenía respecto a él era una señal de que algo muy grave había sucedido entre ambos. Ana llegó a la puerta de Miguel y, sin dudarlo, tocó con firmeza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría ser crucial para liberar a Elena. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre con el rostro marcado por el cansancio y las sombras de la culpa. «Miguel», dijo Ana con un tono firme pero comprensivo, «necesitamos hablar contigo sobre Daniel y lo que realmente sucedió en el juicio de Elena». Miguel pareció vacilar. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y tristeza, como si estuviera atrapado entre el deseo de hablar y el terror de las consecuencias. «No quiero problemas», murmuró mientras daba un paso hacia atrás, intentando cerrar la puerta, pero Ana no se detuvo. Con una voz llena de determinación, respondió: «No se trata de problemas, Miguel. Se trata de hacer lo correcto. Sabemos que fuiste parte de esto, y sabemos que Daniel manipuló las pruebas para incriminar a su madre. Lo que necesitamos ahora es tu verdad». Hubo un silencio largo e incómodo mientras Miguel bajaba la mirada, incapaz de sostener el contacto visual con Ana. El peso de la culpa parecía aplastarlo, y en ese momento, Ana vio en sus ojos algo más que miedo. Vio remordimiento. Lentamente, Miguel hizo un gesto de resignación y abrió más la puerta, invitándola a entrar. Adentro, el desorden de su casa reflejaba su estado mental, una vida deshecha por secretos no confesados y decisiones que lo perseguían cada día. Mientras se sentaban frente a una mesa llena de papeles arrugados y botellas vacías, Miguel comenzó a hablar. Al principio su voz era apenas un susurro, pero a medida que las palabras salían, parecían aligerar el peso que llevaba en su interior. «Nunca quise que esto llegara tan lejos», confesó. «Daniel y yo planeamos el robo juntos. Era algo que se suponía sería simple, un golpe rápido sin complicaciones. Pero todo se salió de control cuando el guardia apareció, y en ese momento, todo cambió». Miguel relató con detalles desgarradores cómo, en medio del caos, el plan se había desmoronado. El guardia había sido atacado, y en el pánico, Daniel vio una oportunidad. «No puedo olvidar cómo cambió su expresión», continuó Miguel, con las manos temblando. «Daniel me dijo que podíamos usar todo lo que había pasado para incriminar a su madre. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero luego vi que hablaba en serio. Colocó las pruebas en su casa como si fuera lo más normal del mundo, calculando cada movimiento». Ana escuchaba con atención, tomando nota mental de cada palabra que Miguel decía. Sabía que esta confesión era crucial y que cada detalle contaba para construir el caso que podría liberar a Elena. «¿Por qué no hablaste antes?», preguntó Ana, aunque la respuesta parecía evidente. Miguel dejó caer los hombros y con una voz rota admitió: «Porque Daniel me amenazó. Me dijo que si abría la boca, él me incriminaría a mí también. Tenía miedo, no tenía a dónde ir, y la culpa me ha consumido desde entonces». Miguel se frotó las sienes, como si quisiera borrar de su mente las imágenes de aquella noche, pero el daño ya estaba hecho. «No sé si puedas perdonarme», dijo finalmente, mirando a Ana con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. «Pero estoy dispuesto a confesar todo. No puedo seguir viviendo con esto en mi conciencia. Sé que hice mal, y aunque sea tarde, necesito hacer lo correcto». Con el testimonio de Miguel, Ana y Luis finalmente tenían la pieza que necesitaban para desmontar el caso que había incriminado a Elena injustamente.
El relato de Miguel no solo corroboraba sus sospechas, sino que también proporcionaba la evidencia directa del papel que Daniel había jugado en la traición hacia su madre. Rápidamente, Ana y Luis volvieron a la oficina de Luis, donde comenzaron a preparar los documentos necesarios para reabrir el caso y presentar el testimonio de Miguel ante las autoridades. Mientras tanto, en su celda, Elena sentía una mezcla de emociones encontradas. Las visitas de Ana y Luis le habían dado una chispa de esperanza, pero también habían reavivado la herida de la traición. Saber que su hijo había planeado todo esto desde el principio era algo que no podía procesar completamente. Su mente estaba dividida entre el amor incondicional que sentía por Daniel y el dolor de saber que él la había destruido deliberadamente. Elena sabía que, aunque la verdad estaba saliendo a la luz, eso significaba también que Daniel podría enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La batalla interna que libraba no era solo por su libertad, sino por encontrar la fuerza para aceptar que su hijo, a quien amaba más que a nada en el mundo, era el responsable de su sufrimiento. Con la confesión de Miguel en la mano, Ana y Luis rápidamente se pusieron a trabajar en la reapertura del caso de Elena. Sabían que este testimonio era su boleto de regreso a la justicia y su oportunidad de desmantelar las mentiras que habían condenado a Elena. Mientras revisaban cada detalle y reconstruían la línea de tiempo del crimen, las piezas del rompecabezas se encajaban de manera innegable. Todo apuntaba a que Daniel había sido el verdadero cerebro detrás del robo y que su manipulación había sido meticulosa. Ana y Luis presentaron una moción para reabrir el caso ante el tribunal, argumentando que las nuevas pruebas y el testimonio de Miguel demostraban que Elena había sido incriminada injustamente. Sus esfuerzos no fueron en vano, ya que la corte accedió a revisar el caso, algo que pocas veces ocurre cuando una sentencia ya ha sido dictada. Este fue un momento decisivo para Elena, quien sintió que por primera vez desde su encarcelamiento, alguien realmente estaba escuchando su verdad. Durante la nueva audiencia, Miguel testificó valientemente sobre cómo Daniel había manipulado la escena del crimen para inculpar a su madre. Sus palabras fueron contundentes, detallando cómo se había dejado influenciar por el miedo y las amenazas de Daniel para mantener el silencio. La evidencia contra Daniel se fortaleció con cada palabra que Miguel pronunciaba, y el juez ordenó una investigación completa sobre las acciones de Daniel, desmoronando lentamente el caso fabricado contra Elena. Para Elena, esta audiencia fue agridulce, aunque la posibilidad de recuperar su libertad se hacía más real. El dolor de saber que todo había sido planeado por su propio hijo seguía siendo una herida abierta. A pesar de todo, se mantenía firme en su decisión de luchar hasta el final, no solo por su propia dignidad, sino por la verdad que tanto anhelaba ver salir a la luz. Daniel, que había estado disfrutando de su vida creyendo que su plan era perfecto, fue completamente tomado por sorpresa cuando la verdad comenzó a desmoronarse frente a él. Convencido de que su madre estaba fuera de su vida para siempre, se enfrentó a un inesperado giro de los acontecimientos cuando fue llamado a una reunión con Luis y Ana. Lo que él pensaba que era un trámite legal, se convirtió rápidamente en su peor pesadilla. En la oficina de Luis, Daniel fue confrontado con la grabación del testimonio de Miguel, quien describió detalladamente cómo Daniel había manipulado las pruebas para inculpar a su propia madre. La arrogancia que siempre había caracterizado a Daniel se desmoronó al escuchar las palabras de su antiguo amigo revelando la verdad. Intentó negar las acusaciones, argumentando que Miguel mentía, pero el peso de las pruebas y la determinación de Luis y Ana fueron demasiado para sostener su fachada. Cuando Elena entró a la sala, enfrentando a su hijo cara a cara por primera vez desde su traición, Daniel se quebró. Su madre, con una mezcla de tristeza y resolución, le preguntó cómo pudo hacerle algo tan cruel. Las palabras de Daniel fueron vacías, y finalmente admitió su culpa con lágrimas en los ojos. Elena, aunque llena de dolor, le ofreció su perdón, pero también dejó claro que él tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con la confesión de Miguel y las pruebas adicionales recolectadas por Ana y Luis, el caso contra Daniel se construyó rápidamente,
Las autoridades no tuvieron otra opción que proceder con su arresto. Daniel fue esposado y llevado bajo custodia, su rostro reflejando la derrota y la realización de que todo lo que había planeado para destruir a su madre y asegurar su propio éxito había fracasado rotundamente. Elena, por otro lado, fue declarada inocente y liberada de todas las acusaciones. A pesar de su exoneración, su corazón aún llevaba el peso de la traición de Daniel. Sabía que recuperar su libertad era solo el primer paso y que tendría que encontrar una manera de vivir con el hecho de que su propio hijo la había destruido. Sin embargo, su liberación también marcó el comienzo de una nueva etapa, una en la que se comprometió a ayudar a otros que enfrentaran injusticias similares. Inspirada por su propia lucha y el deseo de que otras mujeres no pasaran por lo mismo, Elena decidió fundar Esperanza y Justicia junto a Luis. Esta organización tenía como objetivo proporcionar apoyo legal a mujeres injustamente acusadas y aquellas sin recursos para defenderse adecuadamente. Elena se involucró personalmente en cada caso, utilizando su experiencia para motivar y guiar a las personas que acudían a la fundación en busca de justicia. La fundación creció rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para quienes habían sido olvidados por el sistema legal. Elena encontró en este proyecto una nueva razón para vivir, transformando su dolor en una misión para cambiar el destino de otros. Se comprometió a luchar contra la injusticia, asegurándose de que ninguna otra persona tuviera que soportar la misma traición y sufrimiento que ella había vivido, a pesar de la distancia y la devastación que su traición había causado. Daniel finalmente se atrevió a contactar a Elena desde la prisión, enviándole una carta escrita con el peso del arrepentimiento. En ella, las palabras se derramaban con una sinceridad dolorosa, mientras confesaba su culpa y su vergüenza por lo que le había hecho a su madre. Daniel admitía que había actuado por pura ambición y egoísmo, cegado por el deseo de tener una vida mejor, una vida que creía que merecía a cualquier costo. «No hay nada que pueda decir que justifique lo que hice», escribió. «No pasa un solo día en que no piense en el daño que te causé, y me doy cuenta de que perdí lo más valioso de todo. A ti, mamá». Elena leyó la carta de Daniel con las manos temblorosas, sintiendo que cada palabra le abría de nuevo las heridas que apenas comenzaban a sanar. Su corazón se llenó de una mezcla de alivio, tristeza y comprensión. Era el arrepentimiento que había esperado escuchar durante tanto tiempo, pero también sabía que este momento no se trataba de absolver a Daniel de sus crímenes. Sabía que el verdadero perdón no tenía que ver con borrar el pasado, sino con liberar su propio corazón del odio y el dolor que la habían consumido durante su tiempo en prisión. Elena reflexionó durante días sobre cómo debía responder. Aunque su corazón de madre nunca había dejado de amar a Daniel, su mente luchaba con la realidad de que su propio hijo había sido el causante de su sufrimiento más profundo. Al final, comprendió que perdonar a Daniel no era tanto para él como lo era para ella misma. Necesitaba dejar atrás ese peso para poder continuar con su nueva vida y con la misión que había comenzado con la fundación. Así que, con una firme pero dolorosa resolución, le escribió una respuesta. En su carta, Elena le dijo a Daniel que lo perdonaba, pero no como un acto de compasión hacia él, sino como un acto de liberación para ella misma. «Te perdono, no porque te lo merezcas», escribió, «sino porque necesito cerrar esta herida para poder vivir en paz. No puedo seguir siendo prisionera del dolor que causaste. No lo hago por ti, lo hago por mí, para encontrar la paz que tanto necesito y para poder seguir adelante». Cuando se encontraron finalmente en la sala de visitas de la prisión, el ambiente estaba cargado de emociones. Daniel, quien ahora parecía una sombra del joven arrogante que una vez fue, se sentó frente a su madre con los ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. Estaba más delgado y envejecido, y la culpa lo había consumido hasta el punto de dejarlo irreconocible. «Mamá», susurró Daniel, su voz apenas un eco de lo que solía ser. «No merezco que me perdones, pero gracias por venir.
Elena lo miró durante unos segundos que parecieron eternos, con una expresión que mezclaba tristeza, decepción y amor. «No estoy aquí por ti, Daniel», respondió con voz serena pero firme. «Estoy aquí por mí. Necesito encontrar la paz con todo lo que ha sucedido. A pesar de todo, sigues siendo mi hijo, pero eso no significa que pueda olvidar lo que hiciste». El dolor en el rostro de Daniel era evidente, y las lágrimas no tardaron en brotar de sus ojos. Sabía que nunca podría recuperar la relación que alguna vez tuvo con su madre, ni borrar el daño que había causado. «Lo siento tanto, mamá», balbuceó. «No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamento haberte hecho pasar por todo esto. Te traicioné de la peor manera y me destruí a mí mismo en el proceso». Elena, con una mezcla de compasión y firmeza, se levantó lentamente. Sabía que había dicho todo lo que tenía que decir y que su vida debía seguir adelante, con o sin Daniel. «Te perdono, Daniel», dijo una última vez, «pero este es el final de este capítulo para nosotros. Debo vivir mi vida, y tú debes enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Espero que algún día encuentres la manera de redimirte, no solo ante mí, sino ante ti mismo». Al salir de la prisión, Elena sintió una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras caminaba bajo el cielo despejado, supo que había cerrado una etapa dolorosa de su vida. A pesar de la tristeza de saber que había perdido al hijo que una vez conoció, también entendía que perdonarlo era un paso necesario para liberar su propio corazón de las cadenas de la amargura y el resentimiento. De vuelta en la Fundación Esperanza y Justicia, Elena se dedicó con más pasión que nunca a su labor. Su experiencia personal le había dado una perspectiva única sobre el dolor y la injusticia, y ahora se aseguraba de que cada caso que tomaba recibiera la misma dedicación que había puesto en su propia lucha. Cada victoria en la Fundación se sentía como una pequeña reivindicación de su propia historia, un recordatorio de que, aunque había perdido mucho, también había ganado una nueva razón para vivir. El tiempo pasó, y aunque el vacío dejado por Daniel nunca se llenó del todo, Elena encontró consuelo en su misión de ayudar a otros. Recibió cartas ocasionales de Daniel desde la prisión, en las que él relataba sus esfuerzos por cambiar y convertirse en una mejor persona. Aunque esas cartas no cambiaban el pasado, Elena las guardaba como un testimonio de su propia fuerza y de su capacidad para transformar el dolor en esperanza. Elena comprendió que el perdón verdadero no significaba olvidar, sino aceptar el pasado tal como era y seguir adelante con un corazón más ligero. Sabía que su viaje no había sido solo sobre recuperar su libertad, sino también sobre encontrar la redención y el propósito en un mundo que tantas veces parecía no tener sentido. Y aunque el camino había sido largo y difícil, estaba finalmente en paz consigo misma, con la verdad y con la vida que había construido a partir de las cenizas de su dolor. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!